Hola, bueno, hoy quiero compartir esto que hace un tiempo lo tengo dando vuelta en mi cabeza. Le puse el título más obvio y directo a esta reflexión. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y quiero compartir una visión personal, pero respecto de esta línea, considero que es el corazón de esta oración o de este modelo de oración que Jesús mostró, enseñó, pero encuentro también en los evangelios y en el Antiguo Testamento fundamento suficiente para em, no quitar quizás una visión más tradicional de esa línea. Eh, pero les quiero compartir esto que encontré, esto que pienso respecto de este texto. Am, bueno, la base está en Mateo capítulo 6. Si bien Lucas también en su capítulo 11, si mal no recuerdo, em, registra el modelo de oración que Jesús enseña y explica. Y todo el capítulo 6 de Mateo, donde está la oración conocida como el Padre Nuestro o la oración modelo, en su discurso Jesús presenta cosas opuestas. No sé si leer todo el versículo, pero podemos citar algunos, si leer todo el capítulo, puedo citar algunos versículos para eh, mostrar estos opuestos. Jesús presenta lo sencillo opuesto a lo ostentoso. Por ejemplo, cuando habla de cómo a los hipócritas les gusta orar de pie en las esquinas de las calles para ser vistos. También cuando habla de la limosna, ¿no? Todo esto grandilocuente para ser visto, él lo opone a lo sencillo, a lo genuino versus lo hipócrita. Lo espiritual también opuesto a lo material. A finales del capítulo 6, por ejemplo, versículo 31, cuando dice, no se preocupen diciendo qué comemos o qué bebemos o qué nos vestiremos. Los idólatras, aquellos que no tienen a Dios, buscan esas cosas. Entonces, como la prioridad del foco está puesto en lo espiritual y no en lo material, sin quitar que lo material es importante y justamente esta línea de la oración modelo que habla del pan, del alimento diario, sin quitar esa importancia, pero yo creo que Jesús empieza a poner en orden las cosas. Lo celestial opuesto a lo terrenal, las cosas de Dios opuesto a las cosas paganas o de idolatría, lo secreto a lo público. Él también, cuando habla de la oración, dice, háblale a tu padre en secreto, entra a tu habitación y ora en secreto. Lo eterno opuesto a lo perecedero. Por ejemplo, el versículo 19, capítulo 6, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y los ladrones socavan y roban, sino acumula tesoros en el cielo. Esto, ¿no? Lo eterno opuesto a lo perecedero, y bueno, y ya hablé también de lo interno opuesto a lo externo, a lo que se ve. Este es el contexto y es la línea de discurso que Jesús sostiene en el transcurso de todo el capítulo 6. Es por eso que a mí me hace pensar que esa línea en el centro de la oración modelo, danos hoy el pan nuestro de cada día, es el corazón de la oración. Yo lo empiezo a ver esa línea en este contexto, cómo Jesús empieza a ordenar las cosas. Y a la vez me hace pensar que esta línea le da sentido a todo lo que está antes en la oración
y lo que está después en la oración. Entonces Jesús deja claro cómo en su reino se ordenan las prioridades. A la vez, coloca las cosas fuera de cualquier zona gris, o está de un lado o está del otro. Y si bien la oración menciona así explícitamente el pan diario, algo vital como el alimento, en este contexto yo considero que Jesús el énfasis que él pone es espiritual. Tengo aquí la Biblia y mis anotaciones, así que por ahí voy leyendo para no perderme nada y poder compartir con ustedes. Entonces, si Jesús enfatiza lo espiritual, yo me pregunto, ¿no será que esta simple frase, danos hoy el pan nuestro de cada día, va más allá de la connotación del alimento diario y vital? Bueno, en el último fragmento de este capítulo, del versículo 25 al 34, Jesús subraya que justamente el alimento del cuerpo no es lo más importante. Él dice, procurad y buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas son secundarias. Bueno, ahora, los primeros versículos de esta oración modelo, a mi entender, muestran una secuencia muy interesante. Lo celestial viniendo a nosotros por una necesidad que es espiritual, no carnal, de reunión, de reconciliación y de comunión. Por ejemplo, inicia la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estoy utilizando versión Reina Valera. Entonces el primer punto aquí es, Padre nuestro, o sea, Dios es Padre de todos, no hay exclusión, eso claramente se puede fundamentar con la Biblia de tapa a tapa, no hay exclusión. Nuestro Padre Dios está en los cielos y espera nuestro reconocimiento, anhela, quisiera nuestro reconocimiento de Él como Dios, como Creador, a través de nuestra adoración. ¿Por cuál razón? Porque es Dios, es santo, y en su nombre está manifiesto su carácter de amor. Bueno, ese es otro tema para poder estudiar lo que en la Biblia representa, qué es el nombre de alguien o de algo, qué es lo que representa. Y bueno, resumiendo de manera muy simplista, el carácter. Y el carácter de Dios es santo, es un carácter de amor. Entonces, este reconocimiento de Dios en el cielo, ojo, que no quiere decir que esté en el cielo sea un Dios apartado de nosotros. Y bueno, tiene mucho que ver con esto que vamos a conversar. Entonces, el primer punto es este reconocimiento de Dios como tal, como Dios. Y el segundo punto, venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. A mi entender es una solicitud, es un anhelo de parte nuestra de que el reino de Dios venga a nosotros, de tal manera que en la tierra se refleje lo que es en el cielo. El gobierno de Dios, como dije hace un momento, fundado en su carácter. Es un pedido, un deseo de que esa voluntad de amor sea manifestada aquí también. ¿Por qué? Porque nosotros en la tierra y en un contexto de pecado carecemos del equilibrio que hay en lo celestial. Ahora, yo me pregunto, ¿y cómo baja el cielo a la tierra? Tengo acá 3 preguntitas. Esa es la primera. ¿Cómo esa voluntad amorosa se manifiesta y se cumple aquí? ¿Cuál es nuestra necesidad vital y diaria en el plano de lo espiritual y en este contexto de pecado en el que vivimos? Entonces, aquí voy a
voy a comentar algunas otras cositas. Y voy a tomar algunos textos donde esta figura del pan o la situación, digamos, de la necesidad de la alimentación aparecen y tienen, a mi entender, relación. En Mateo, mismo Evangelio, en Mateo capítulo 16, del versículo del 5 al 12, está esta situación cuando Jesús les recuerda a sus discípulos lo que pasó un tiempo atrás, cuando él alimenta a 5.000 personas o 4.000 personas. Hay dos sucesos, más allá de los números, que por supuesto no tienen la precisión que nos imaginamos. Eh, Se suele pensar que fue más cantidad de gente, eso quiero decir, pero hubo dos momentos donde Jesús alimenta a una masa muy grande de personas a través de la multiplicación del alimento, del pan. Entonces Jesús aquí les dice, ¿no se acuerdan que alimenté a estos miles en dos ocasiones anteriormente? Entonces Jesús les dice, porque ellos estaban preocupados, porque pensaban que Jesús les estaba llamando la atención por no haber procurado justamente el alimento, se habían olvidado de llevar comida. Y Jesús les dice, no es esto lo que me preocupa, no es el pan, no es la comida lo que me preocupa, sino una falta de fe o una fe debilitada. Cuando Él le dice, no entendéis que no les hablo del pan, sino que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces la preocupación de Jesús no iba por el alimento, sino por cómo estaban ellos internamente en su vida de devoción y de fe, corriendo el riesgo de que esta fe debilitada pudiese poner el terreno para que ellos se confundan. Por ejemplo, habla de doctrinas equivocadas. Entonces, la preocupación de Jesús está en ese plano, no en la comida. Esto me pareció interesante. Después, vamos a usar el Evangelio de Juan, el capítulo 6. A ver, capítulo 6, del versículo 26, 26 y 27. Justamente Jesús, yendo a esas ocasiones donde Él alimenta a todos estos miles, Jesús les dice, le dice a la gente, les aseguro que me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. La gente estaba con el foco en eso, ¿no? En el pan gratis, el pan, el alimento, la comida gratis, pero no estaban pudiendo ver todas las otras señales que hacían. O sea, ni siquiera podían ver que la multiplicación del pan era un milagro que Jesús estaba haciendo para satisfacer esa necesidad real de alimento. Pero su foco estaba en el resultado, no en lo que Jesús estaba haciendo. Entonces lo buscaban a Jesús como si fuese un expendedor de comida o un hacedor de milagros, pero no lo buscaban porque Él sea la fuente de poder a través del cual el Padre obraba su voluntad, como dice la oración en la tierra, sino por el resultado. Entonces Él le dice, trabajen no por la comida que perece. Recuerdan este opuesto en Mateo de lo perecedero y lo imperecedero, lo que se echa a perder y lo eterno. Trabajen por la comida que es para vida eterna, por la comida que permanece. El Hijo del Hombre les dará. Entonces, me parece muy, muy interesante esta cuestión de dónde está puesto el foco del cielo y dónde está puesto el foco nuestro muchas veces. Por eso hago énfasis en esta línea de la oración modelo. El interés nuestro muchas veces es el incorrecto a la luz de este panorama mucho más grande, ¿no? Que es el plan de salvación. Y después, un poquito el mismo Evangelio, capítulo 5, perdón, versículo 21 y 26, Jesús dice
que el Hijo, Él, es el que da vida y que Él tiene vida en sí mismo porque el Padre le dio esa potestad. Interesante que Él tiene y Él da vida. Ahora, ¿qué significaba? Paréntesis. La oración modelo, si bien la registra Lucas, también, como dije, la fuente, podemos decir de alguna manera, es Mateo. Mateo era judío. Entonces, ¿qué significa esta figura del pan para un judío, para un israelita en ese contexto? Para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Y dónde aparece esta figura del pan? Bueno, Éxodo 16. Es cuando Israel es alimentado con el maná. En toda la Biblia la figura del pan es una figura importante. Entonces yo me pregunto qué representa, ¿no? ¿Y por qué Jesús la toma? Claramente la toma porque es una figura poderosa para su cultura y también está ahí, en esa línea, en el medio de la oración. El maná, a mi entender, fue más que un simple alimento. Hay muchos detalles peculiares en el capítulo 16 de Éxodo, eh, donde el pueblo de Israel se queja porque no tenía el mismo tipo de comida que tenía en su esclavitud en Egipto. Siempre tenemos estas maneras muy especiales de comparar nosotros, los seres humanos. Entonces le dice, siempre quejándose, le dicen a Moisés y a Aarón, como siempre, en otras ocasiones, nos sacaste de Egipto para hacernos morir aquí en el desierto. Y ellos estaban, esa es otra figura importante, el desierto. Ellos estaban en el desierto sin acceso al alimento y ellos comparaban la calidad de la alimentación que estaban teniendo ahí con esas ollas rebosantes. Según ellos, yo no sé cómo era la comida de esclavos, en Egipto. Ellos dicen, nos comíamos hasta hartarnos. Y entonces, otro dato curioso es que Dios le dice a Moisés, voy a hacer llover pan del cielo. Del cielo, pan a la tierra, el alimento. Ahora, este alimento es muy particular. Si bien había muchas formas de prepararlo, se podía preparar y consumir de diversísimas maneras, eso también la Biblia lo explica. Había como, había que seguir determinadas instrucciones para recoger el alimento, para consumirlo, para preservarlo. Había horarios para hacerlo. Por ejemplo, el viernes, la antesala al Shabbat, al día de reposo, se recogía el doble para poder consumir el sábado, no tener que salir a recogerlo y poder concentrarse uno en la devoción, en la oración, en ese plano espiritual de comunión. Pero cualquier otro día de la semana no podías recoger doble porque se echaba a perder. Tenías que juntar la porción exacta, era aproximadamente 2 kilos por persona. No podías juntar de más. Tenías tenía que haber cierta precisión en eso. El Homer era la forma de medirlo y si uno si uno lo hacía siguiendo esas instrucciones, no faltaba y no sobraba. Justo. Y Dios dice en el capítulo 16, versículo 4, eh, para que yo los pruebe, o sea, estas son todas las instrucciones de cómo tienen que hacerlo, para que yo lo pruebe, si andarán, si andara el pueblo, la gente, en mi ley o no. Entonces, el maná era una prueba. En el versículo 15, cuando ellos lo vieron, dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían. Entonces Moisés les dijo, es el pan
que el Señor les da para comer. Entonces, no entendían qué eran. Hay como una brecha, el pueblo no entiende esto del alimento, del pan caído del cielo. Y también en el versículo 20, todas las instrucciones dadas por Dios, esa suerte de prueba también, la desafían. No sé, por dureza de su mente, por ignorancia, no lo sé, por omisión, no sé. Pero exactamente, pero los desafían. Entonces dice, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente. Bueno, no siguieron las instrucciones, básicamente. Ahora, ¿qué representaba este maná? ¿Mm? Ya vamos a responder a eso, pero también quisiera volver al Nuevo Testamento, donde Jesús muchas veces el énfasis, por eso que ese es el foco con el cual yo empiezo a ver este corazón de la oración. Jesús enfatiza muchas veces la importancia de la comida espiritual. Por ejemplo, Juan, voy a mencionar un par de textos. Juan 4, capítulo 4, versículo 32 y 34, cuando, a ver, voy a contextualizar, el encuentro con la samaritana, los discípulos se van, él se queda, conversa con la mujer, y aparentemente Jesús había pasado un tiempo importante sin comer, entonces los discípulos le dicen, maestro, por favor, tenés que comer. Y Jesús les dice, tengo para comer un manjar que ustedes no conocen. Y el versículo 34, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, esto es acabar su obra. Y bueno, y podríamos decir que un clásico es Jesús cara a cara con el enemigo en el desierto, Mateo 4, capítulo 4, versículo 4, y Jesús cita Deuteronomio 8:3, donde Jesús le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía claro que la comida es vital para subsistir, pero en el plano más grande, en lo espiritual, hay cosas más importantes que esas. Entonces, volviendo a Juan y teniendo en mente la figura del maná, esta solicitud en la oración de tener nuestro pan diario, volvemos a Juan capítulo 6, donde Jesús tiene esta ida y vuelta con la gente que, como decía hace un momento, están interesados en los resultados, esta alimentación gratis. eh, y ellos de alguna manera también se jactaban del milagro del maná. En el versículo Juan 6:31, ellos le dicen a Jesús, porque piden señales y todo, con qué autoridad haces lo que haces, eh, estaban en eso, ¿no? O sea, como que, ¿qué nos das para que nosotros te creamos? Y dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer, dicen los israelitas, se jactaban de eso. Y ahora Jesús como contrarresta esa visión, esas ideas, y en el versículo 32 dice, les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Y ahora, en el mismo capítulo, Juan 6:48, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Y Jesús dice,
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y después, ya proyectando esto hacia el sacrificio en la cruz, el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Está claro cómo Jesús conecta esta figura tan importante del pan, empezando desde el milagro del maná en el desierto, luego durante el éxodo, conectándolo con su ministerio y con su sacrificio en la cruz. Y quisiera volver a Mateo, a volver a la oración, porque yo entiendo esta línea en tres momentos. Danos hoy, dice la oración. Es una necesidad presente. Danos hoy, es una necesidad presente, es un pedido sin demora, es hoy, es para hoy. El Antiguo Testamento también lo dice el profeta y después Pablo también lo toma. Hoy es el día, hoy es el día de salvación, no hay demora, no hay una postergación. La necesidad es presente y el pedido es presente. Después dice el pan nuestro. Jesús dice que Él es el pan de vida. Y como mencionaba recién, la gente iba detrás del pan gratuito. Y todo lo que el cielo hace es gratuito. Por eso que este pan es nuestro. Jesús es nuestro. Todo el ministerio, todo el plan de salvación es para nosotros. Todo lo que el cielo provee es nuestro y es para nosotros. Ya lo tenemos. No tenemos que hacer absolutamente nada para obtener eso. Todo, incluido absolutamente todo. Pero no es porque nosotros lo poseamos como una propiedad, sino es nuestro porque nos ha sido dado. Es un regalo, ahí está lo gratis, lo que implica e involucra que es algo para todos sin excepción. Y es algo que ya tenemos, simplemente como pasaba con el maná, la gente tenía que salir a recogerlo. Esa es la parte activa nuestra. Nos es dado el pan del cielo, nosotros tenemos que salir a tomarlo y consumirlo. Eso es. Entonces, danos hoy una necesidad y un pedido presente sin demora, el pan nuestro porque Jesús nos ha sido dado y de cada día. Dice, porque la vida como tal es real y funciona en la cotidianeidad, es en la permanencia. La vida no es algo que sucede hoy, mañana no, pasado sí, porque si no, no sería vida. La vida es un estado continuo. No vivimos y morimos y vivimos y morimos. Es un estado continuo. Entonces, esa permanencia en Jesús es la vida, es un asunto cotidiano. Entonces, ¿por qué yo decía al principio de que esa primer parte de la oración modelo, esta solicitud del reino de los cielos bajando para que ese equilibrio celestial, esa voluntad de Dios, sea un reflejo también aquí en la tierra? Y la segunda parte de la oración habla del perdón. Perdónanos como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Y otra vez conecta con el principio, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo decía al principio que danos hoy el pan nuestro de cada día es el corazón de la oración. Sin esto, ni la primera parte de la oración, ni la última parte de la oración pueden cumplirse. Este pan de vida que es Jesús en el medio de la oración como corazón y nuestra solicitud a que sea real, es lo que hace posible el reconocimiento
de Dios como tal, como creador, es lo que hace posible que ese reino de los cielos venga a nosotros hoy y que ese equilibrio del cielo y esa voluntad de Dios, que es nuestra salvación, se cumpla hoy. Es el medio a través del cual nosotros nos reconciliamos con el cielo y con nuestros pares, con nuestro prójimo, cuando habla del perdón. eh, es es ese pan de vida el que nos fortalece espiritualmente para poder hacer frente a la tentación y al mal, al pecado y al enemigo. Um, y es ese pan de vida el que nos abre la mente y no nos deja únicamente ver el resultado de los milagros, sino que nos invita a ver el milagro y el poder milagroso del cielo obrando en nuestra vida permanentemente, y ese reconocimiento de que todo ese poder corresponde a Jesús, corresponde a Dios, corresponde al Espíritu Santo. ¿Mm? Jesús, como decía en un momento, Él tiene vida y Él da vida. Ese poder, ¿Mm? Cuando reconocemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y decimos amén, es porque entendemos que ese pan de vida, esa necesidad presente, eh, eh, eso vital que nos alimenta en nuestra mente, en nuestro corazón, desde adentro hacia afuera, es Jesús. Realmente me hace ver todo esto y entender la oración modelo de otra manera. Como decía también, no es que quitamos la necesidad material, porque eso es cierto, pero Jesús también dice, su Padre sabe de esto, Él se va a ocupar. Esto no quiere decir que no tengamos que pedir lo material, el alimento o cualquier otra cosa, porque Dios quiere saber, Él quiere que nosotros nos acerquemos. No, a ver, no es que Él quiere saber porque no sabe si nosotros no le contamos. Él quiere saber cómo nos sentimos con las cosas diarias, y entre eso lo material. Pero no porque Él desconozca, sino porque Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón y Él quiere compartir. Él quiere compartir como una relación como la relación que también podemos tener nosotros con nuestras familias, con amigos. Hay gente que nos conoce muy bien y que con solo vernos sabe lo que estamos pasando, pero sin embargo nos preguntan, ¿qué te pasa? Y aunque probablemente lo saben o lo intuyen con muchísima certeza, es en esa pregunta, ¿qué te pasa? Es para que abramos nuestro corazón y podamos establecer ese diálogo, esa comunicación. Lo mismo sucede con el cielo. Entonces, como conclusión, nuestra necesidad en este plano espiritual es real, aunque nosotros no estemos conscientes de ello todo el tiempo. Nuestra necesidad del cielo, nuestra necesidad de lo celestial, nuestra necesidad del Espíritu Santo, nuestra necesidad de relación con Jesús. Jesús es quien trae el cielo a la tierra. Jesús es el que hace posible esta experiencia celestial en nuestra vida diaria. Sabemos, porque Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y es el Espíritu Santo el que hace que todo esto celestial sea una realidad en nuestra vida hoy, aquí. Es quien hace que la voluntad del Padre se cumpla en nosotros. Es Él, es el Espíritu cumpliendo esa voluntad quien nos sustenta. Jesús subió al cielo y está a la diestra del Padre, pero nos dio al Espíritu Santo. Este equipo infalible, estos tres, trabajan constantemente por nuestro bienestar. Entonces, nuestra oración es de alguna manera la oportunidad para que se transforme en una parte, en un medio de cultivar nuestra relación con el cielo. Si nosotros
tenemos esta visión ahora y leemos la oración, diría algo como lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy a Jesús, y no solo hoy, cada día. Danos hoy a Jesús porque ya es nuestro, porque ya nos lo has dado desde el principio. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Y cada día, para que de esa manera, con Jesús como nuestro pan de vida, nuestro alimento espiritual, podamos perdonar, podamos recibir tu perdón, podamos hacer frente a las tentaciones, podamos hacer frente a nuestro ego, a nuestro yo, que es quien abre las puertas a todas las tentaciones, podamos apartarnos del mal, podamos también ser santificados, como dice al principio la oración, porque santificado es tu nombre. Y de esta manera, a través de Jesús, podamos reconocer que vos sos el Rey, todo el poder es tuyo y para vos es toda la gloria, por siempre. Amén. Bueno, voy a seguir pensando en esto porque creo que solo alcancé a rascar la superficie. Probablemente hay mucho, mucho más que desarrollar de esto, pero quería compartírselos porque ha estado resonando en mi mente durante un buen tiempo y bueno, esta mañana pude leer, estudiar, bajar aquí en mi cuaderno estas notas y poder entender esta frase: danos hoy el pan nuestro de cada día, como corazón de esta oración modelo, que claramente el centro de todo el plan de salvación es Jesús mismo. Bendiciones. Un abrazo grande.